Muy buenos días a todos en Colombia o donde ustedes se encuentren. Este es nuestro caso clínico del programa de infectología de la Universidad Nacional de Colombia y hoy vamos a hablar de infecciones micóticas en pacientes con trasplante de órgano sólido a partir de un caso de un paciente de 66 años, casado, que en el 2018 fue remitido a urgencias para un examen del hígado, quien había tenido una colecistectomía en el mes anterior por una colecistitis gangrenosa, hizo un resangrado, por lo cual tuvo reintervención, tuvo una neumonía hospitalaria en otra institución y llega a urgencias por dolor y eritema en la herida quirúrgica. El paciente había tenido un trasplante renal secundario a su lesión renal por una nefropatía por IgM, pero adicionalmente había hecho un carcinoma renal que había requerido nefrectomía 4 años antes y que tenía antecedentes de metástasis a pared del abdomen, tenía una diabetes, venía tomando micofenonato, tacrolimus y esteroide, y el TAC de abdomen evidenció una colección que fue llenada de drenaje. El manejo antimicrobiano fue de amplio espectro con meropen. El drenaje de la colección identificó una Klebsiella productora de beta-lactamases de espectro extendido y potencialmente otros mecanismos de resistencia, pero adicionalmente el paciente tenía una pérdida no intencionada de peso de cerca de 10 kilogramos en 3 meses. El paciente hizo fiebre en el día 6 acompañado de trombocitopenia y el laboratorio informó dentro de sus resultados críticos la presencia de blastoconidas de histoplasma capsulatum en leucocitos de sangre periférica. El paciente fue manejado con anfotericina, requirió de cuidado intensivo, múltiples episodios infecciosos concomitantes y eventualmente un par de meses después el paciente falleció. Entonces vamos a hablar de infecciones en pacientes con trasplante, vamos a hablar un poquito de las generalidades, de qué se refiere el estado neto de inmunosupresión, las infecciones en el tiempo de los pacientes con trasplante y específicamente pacientes con trasplante renal y algo sobre infecciones fúngicas y un par de cosas sobre Aspergillus e histoplasma como temas fundamentales. Los trasplantes de órganos sólidos son soluciones para pacientes con enfermedades crónicas en los cuales la tecnología de resolver este problema ha sido posible mediante la introducción de potentes inmunosupresores que facilitaron la posibilidad de que los órganos trasplantados sobrevivieran. En el caso del trasplante renal, este es técnicamente posible desde mediados del siglo XX. Sin embargo, solamente con la introducción específicamente de la ciclosporina fue que se tuvo éxito. Los trasplantes o los pacientes con trasplantes requieren atención a la inmunosupresión y un cuidado médico que uno de los autores ha descrito como meticuloso. Ustedes ven en esta diapositiva cómo cambió la supervivencia de los pacientes trasplantados hacia finales de los años 80 o a principios de los años 80. Ustedes ven con la introducción de los inmunosupresores efectivos se nota un cambio en la sobrevida de los pacientes y también una modificación importante sobre el desenlace de esos pacientes. Estos son datos de Colombia, de acuerdo a la Red Nacional de Trasplante y Donación de Órganos que coordina el Instituto Nacional de Salud. En el año 2019, pandemia, se realizaron algo así como unos 700 trasplantes. El órgano más frecuentemente trasplantado fue el renal. Y para el año pasado, con un corte antes de terminar el año, es decir, sin acabar todo el año, cerca de 1,000 pacientes habían sido trasplantados. De nuevo, el renal era el más frecuente, seguido por el trasplante hepático, algunos casos de corazón, muchos menos de pulmón y algunos pequeños números de hígado, riñón y ya cosas mucho más específicas como páncreas y régimen. El régimen contributivo aportó para el año 2019 entre el 62 y el 77% de los casos, dependiendo del grupo del órgano trasplantado que estemos mirando. Y vale recordar que para el año 2022 el 44% de los pacientes de las personas del país se encontraban en régimen contributivo, es decir que existe una mayor probabilidad de ser trasplantado si uno está en el régimen contributivo versus el régimen subsidiado.
El estado neto de inmunosupresión ha sido introducido por varios autores, entre esos importante el doctor Fishman, que dice, oiga, es muy difícil valorar los pacientes inmunosuprimidos, a veces existen niveles de medicamentos, pero muchos medicamentos no tienen niveles con los cuales uno pudiera determinar, y a veces las mediciones se hacen más en razón a su toxicidad que su eficacia. Eventualmente algunos grupos de pacientes pueden medirse los niveles de inmunoglobulinas o pueden medirse subgrupos de linfocitos T o la relación CD4-CD8 sin que eso necesariamente implique si son normales las inmunoglobulinas o si ciertos recuentos de linfocitos tienen ciertos valores, que el paciente está más o menos inmunosuprimido. También se pueden hacer serologías para ciertos microorganismos, como por ejemplo el citomegalovirus, o evaluar las viremias, pero definitivamente no es tan fácil establecer qué tan inmunosuprimido está eventualmente un paciente, y por supuesto, para el clínico que propone el tratamiento con el trasplante, el nefrólogo, el hepatólogo, el cardiólogo, etcétera, pues tiene que hacer un balance entre la inmunosupresión, este estado neto de inmunosupresión, y la posibilidad de rechazos de su paciente. Por supuesto, los rechazos se traducen en mayor inmunosupresión para tratar de controlar este fenómeno. También en los últimos años se ha empezado a mirar elementos genéticos como diferentes genes que ustedes ven ahí, algunas lectinas, genes de ficolina, genes de los receptores tipo portón o toll-like, que parecen predecir el riesgo de infección. Algunos incluso se han hecho algunos estándares, algunas escalas con las cuales, dependiendo de ciertos genes, se ha evaluado el riesgo de infección más alto en algunos pacientes. Y, por supuesto, la comorbilidad de algunos pacientes que mencionamos durante el análisis del caso, como la diabetes, el estado nutricional del paciente, que tiene un impacto muy importante sobre la respuesta inmunológica del paciente. Tampoco es lo mismo tener un paciente que tiene de base una enfermedad autoinmune como un lupus, como causa de su trasplante en primer lugar, o una hepatitis autoinmune, etcétera, versus enfermedades diferentes a estas como causas del trasplante. Y por supuesto, en los últimos años cada vez se le da mucho mayor valor al microbioma. Eso parece predecir el riesgo de ciertos virus o de la expresión de ciertos virus. Ratones libres de microorganismos se comportan diferentes en términos de su respuesta al trasplante o a las infecciones, y por supuesto el efecto que puede tener positivo o negativo de las profilaxis del uso de ciertos antibióticos. Ustedes ven en esta diapositiva diferentes grupos de medicamentos, empezando de arriba para abajo los inhibidores de calcioneurina. Recomiendo que busquen esta revisión. Aquí está mencionado el mecanismo de cada uno de esos y aquí está el resultado. Como ustedes ven, muchos de estos medicamentos afectan la activación de linfocitos B, de linfocitos T. Aquí está el micofenolato, que tiene efecto sobre linfocitos T, linfocitos B, células dendríticas, diferentes tipos de células. Muchos de estos efectos son pleiotrópicos, es decir, se ejercen a diferentes niveles. La azatioprina afecta en general la proliferación de los linfocitos. Los inhibidores de mTOR, como el sirolimus, afectan la activación de células de forma general. Seguimos todavía utilizando esteroides, aunque con dosis más bajas, que tiene diferentes efectos a muchos niveles. Afecta la activación, afecta la señalización del sistema inmunológico, afecta la producción de citoquinas. Medicamentos que son monoclonales, anticuerpos monoclonales como el belatacept, que bloquea la activación de los linfocitos T, o sueros policlonales como la timoglobulina, que lo que hace es reducir, depletar, eliminar, matar los linfocitos T de forma muy amplia. Otros como el Baxilixumab son anticuerpos monoclonales que bloquean los receptores de interleuquina 2 y por lo tanto afectan la proliferación, o medicamentos que afectan ciertas líneas específicas como los CD52, como el Alemtuzumab, que lisa los linfocitos T y afecta el efecto de los linfocitos T mediado por anticuerpos. Los anti-CD20 como el rituximab, que bloquean la producción general de linfocitos B,
y otros anticuerpos que previenen el ataque de membrana mediada, por ejemplo, por el complemento o inhibe la acción de la interleuquina 6 en el caso de los inhibidores de esta citoquina. Es decir, muchos medicamentos que tienen un efecto no exclusivo sobre el sistema inmunológico. ¿Eso a qué nos ha llevado? A que desde el punto de vista clínico, desde hace tiempo se haya establecido una serie de grupos basados en el momento, en el tiempo en el cual sucede el episodio infeccioso. Entonces hay un primer momento en el primer mes después del trasplante, en el cual pues lo que estamos viendo son fenómenos infecciosos asociados a la atención en salud. Pueden ser infecciones del donante o pueden ser infecciones del receptor por colonización. Un segundo episodio en el cual ocurre tradicionalmente entre el primer y el sexto mes, en el cual el elemento más importante es la aparición de oportunistas, el efecto protector que puedan tener las profilaxis y un balance entre la inmunosupresión del paciente que puede ir creciendo y el efecto de diferentes tipos de exposiciones o de diferentes microorganismos que puedan reactivarse. Y un tercer momento a los 6 meses, que es cuando el individuo ya está en la comunidad, pero al mismo tiempo, por efecto de sus inmunosupresores, puede tener infecciones oportunistas o exposiciones normales, como las de cualquier individuo que vive en la comunidad. De forma interesante, este artículo reciente en pacientes con trasplante renal hace, como ustedes ven, una mención al pico de inmunosupresión que lo extiende a más de 365 días. Y por supuesto, el paciente después del primer año sigue estando inmunosuprimido. Entonces, ustedes ven aquí una cantidad de microorganismos que pueden aparecer dependiendo de, incluso con la profilaxis, o microorganismos que aparecen cuando la profilaxis se detiene. Entonces, en el caso de los trasplantes renales, aquí se encuentran los virus de polioma, la hepatitis C, el criptococo, la tuberculosis, los estrongiloides, la leishmania y algo que se mencionó en la discusión como los linfomas post-trasplante versus microorganismos que aparecen cuando la profilaxis se detiene, como por ejemplo el neumocistis, los herpes, el virus de la hepatitis B, la toxo, la listeria, la nocardia y por supuesto las infecciones adquiridas en la comunidad. Pero como decía, los pacientes después de 365 días siguen inmunosuprimidos y esto lo llaman infecciones de inicio o de aparición tardía, donde ya pueden aparecer ya virus como el citomegalovirus, los virus JC, el Epstein-Barr, la nocardia, microorganismos que son adquiridos en la comunidad, West Nile, por ejemplo, que está circulando bastante en Europa y otros países hoy en día, las neumonías de la comunidad, las infecciones urinarias, la influencia, los aspergillus y las hepatitis B. Tenemos un poquito del escenario del trasplante en Colombia. Este es un estudio que hizo la doctora María José López en un centro de trasplantes de una EPS. Recolectamos 208 pacientes durante un año y los seguimos. El 60% eran hombres, una edad, ustedes ven, pacientes relativamente jóvenes, 45 años, pero con una comorbilidad importante. 85% eran hipertensos, dislipidemia 18%, diabéticos el 16% y enfermedad coronaria previamente establecida el 10%. De esos 208 pacientes documentamos 297 infecciones que ocurrieron en 71% de los pacientes y 48% de esas infecciones fueron clínicamente significativas. Nosotros llamamos clínicamente significativas cuando el paciente requería una hospitalización o una atención por urgencias. Y la incidencia fue de 1.4 infecciones por paciente y en términos, ya que seguimos los pacientes un año, 1,48 casos por año por paciente. Las infecciones ocurrieron en promedio a los 129 días, casi el 20% en el primer periodo del primer mes, la mitad entre el primer mes y los 180 días, y después de los 180 días ocurrieron otro 30% de esas infecciones. El rechazo ocurrió en una tercera parte de los pacientes y eventualmente fallecieron en el seguimiento 10 pacientes con un 4.8% de los casos. De esos 10 fallecimientos, 10 pudieron ser pues, probablemente secundarios a una causa infecciosa, 3 por una neumonía hospitalaria, una neumonía sí hospitalaria,
uno por una peritonitis bacteriana, uno por una aspergilosis invasiva y uno por una pancreatitis que eventualmente se documentó que era por citomegalovirus. Desde el punto de vista microbiológico, ustedes ven aquí la distribución, una tercera parte de los casos son bacterianos, una tercera parte son virales, 20% no tenían aislamiento parasitario el 7% y micótico, que es lo que nos llama la atención en este momento, el 2% de los casos. Polimicrobiano, 6% de los episodios de infección. Aquí están las bacterias, lo más frecuente eran bacilos gram negativos, con E. coli, por supuesto, y eso refleja que un número importante de casos eran infecciones urinarias, Klebsiella, Enterobacter, otras enterobacterias productoras de AMC, no muchos casos de Pseudomonas aeruginosa. Y cuando uno mira globalmente, como todos los microorganismos, de nuevo, los bacilos gram negativos y las infecciones urinarias predominaban, 40% de los pacientes, pero las reactivaciones de citomegalovirus o las infecciones por citomegalovirus ocuparon un porcentaje importante, el 18%, cocos gram positivos un porcentaje ligeramente inferior, otros virus el 15%, los parásitos, como vieron, el 7% y hongos el 2%, y también encontramos micobacterias en un porcentaje similar. Y en esta otra experiencia de pacientes hepáticos con el doctor Freddy Guevara en la Fundación Santa Fe aquí en Bogotá, donde ustedes ven, también discrimina las infecciones por los diferentes momentos. En los trasplantes hepáticos, la condición de infecciones asociadas al procedimiento es muy importante. Entonces, ustedes miren cómo el 37% ocurren en ese primer periodo y otro porcentaje similar en un segundo periodo entre el día 2 y entre el mes 2 y el mes 6. En resumen, bueno, ustedes ven aquí de esos hongos, aquí encontramos en esos casos de hongos, 2% de los pacientes, la mitad de los casos fueron candidemias o candidiasis invasivas, un caso de esporotricosis, un caso de aspergilosis por Aspergillus fumigatus y un caso de histoplasmosis. Miremos un poquito la aspergilosis, que ha sido uno de los hongos más temidos. Vale la pena recordar que en Estados Unidos, cuando se iniciaron los trasplantes, buena parte de los pacientes morían por aspergilosis. Y la inmunosupresión se hacía con esteroides a altas dosis y esos pacientes tenían una alta frecuencia de aspergilosis. Miren aquí, en los trasplantados de corazón, hasta el 15% podrían tener aspergilosis y la mortalidad podría ir hasta el 78%. En pulmón, los porcentajes pueden ser más o menos similares, con una mortalidad un poco más baja. Los porcentajes son más bajos en los pacientes con trasplante hepático, pero la mortalidad sigue siendo muy alta. Y en riñón, dependiendo de la serie, etcétera, etcétera, las tasas pueden ir hasta el 4% y la mortalidad va hasta el 77%. Esto lo hicimos hace mucho tiempo con Claudia Parra, en un hospital que hacía trasplante. Y lo que encontramos es que si uno busca Aspergillus, por supuesto lo va a encontrar en las unidades de cuidados intensivos, en las salas de cirugía, en los espacios donde puede aparecer trasplantes. Ya les había contado de esta experiencia de aquí en Bogotá con trasplante hepático con 94 pacientes. Encontraron que el 8% eran infecciones micóticas cándida. Por supuesto, eso es una cirugía abdominal cándida, predomina con 5 casos de candidiasis invasiva, 4 por albicans, 1 por Krusei y 2 infecciones por Aspergillus, que sería el 2% de todos los pacientes, relativamente alto. Miren estos datos de José Montoya en Stanford, mostrando la evolución y los momentos en los cuales ustedes ven aquí resaltado el Aspergillus. El Aspergillus es un agente muy importante en la parte inicial del trasplante de los pacientes. Miren aquí lo que se veía en esos pacientes con trasplante cardíaco y el citomegalovirus también reactivando muy tempranamente, y las neumonías bacterianas. Y mirando el efecto, en la medida en que se fue cambiando la profilaxis, se fue viendo el efecto en la medida en que se introdujo una profilaxis con anfotericina y eventualmente con anfotericina inhalada, se logró una disminución del número de casos de aspergilosis en estos grupos de pacientes. Ustedes ven aquí baja la incidencia de aspergilosis
a la mitad de los casos que se veían antes de la introducción de la profilaxis. Es decir, que la profilaxis puede ser un elemento muy importante en algunos grupos de pacientes y en algunos grupos de trasplante, específicamente para el caso del trasplante cardíaco. Tenemos este ejemplo, un paciente colombiano de 55 años, una enfermedad coronaria grave. En el segundo mes post-trasplante llega por dolor torácico, leve disnea, tiene unos niveles de tacrolimus muy elevados y viene usando esteroides. Entonces está inmunosuprimido, tiene un nivel neto de inmunosupresión importante en el segundo mes y lo que se veía en la imagen era esta lesión que ustedes ven en la parte superior del lóbulo inferior del lado izquierdo. Ustedes ven aquí la imagen y ven los cortes de la imagen de esa porción, mostrando que la lesión tenía una cavitación en la mitad. Con esa imagen se solicitó una biopsia y se inició tratamiento empírico pensando en el Aspergillus. Desafortunadamente no hubo identificación microbiológica, la biopsia fue fallida y el tratamiento se hizo con voriconazol. Y lo que muestra, miren aquí, un mes después ese paciente mostrando que efectivamente probablemente se trataba de una aspergilosis y hace parte de las dificultades de diagnóstico microbiológico en estos pacientes. A veces no es tan fácil identificar el patógeno específico en esos escenarios. Recientemente apareció este estudio publicado en Open Forum Infectious Diseases que recogió información de micosis endémicas en pacientes con trasplante de órganos sólidos, recogió series de muchas partes del mundo. Ustedes ven aquí, está discriminado por el tipo de microorganismo, histoplasma, blasto, cocci, para y talaromicosis, que son endémicas en diferentes partes del mundo, en general pacientes relativamente jóvenes, una buena proporción eran hombres, y aquí está discriminado los grupos por la región. En este que está resaltando está América del Sur, histoplasmosis fue 14% y para 83% de los casos de para ocurrieron en la región de Sudamérica y 14% de los casos de histoplasma ocurrieron en la región de Sudamérica, reflejando pues obviamente el efecto de la exposición geográfica específica. Buena parte de esos pacientes eran trasplantados renales simplemente porque es el trasplante que sigue siendo más fácil de hacer y por tanto el número de casos sigue siendo el mayor a pesar de que la incidencia es baja. Y ustedes ven aquí el micofelonato como el agente inmunosupresor en general más frecuentemente identificado en estos grupos de pacientes, excepto para paracoccidoidomicosis, donde se encontraron otro número de inmunosupresores diferentes. Pero el micofenolato parece ser uno de los que más predice este fenómeno. Y de forma interesante, cuando mirábamos residencia en área endémica para el efecto de la histoplasmosis, 72% de los pacientes habían vivido en el área endémica, reflejando la importancia de uno preguntar datos geográficos de dónde vive el paciente. Estos son datos de América Latina, mostrando las diferentes áreas endémicas para diferentes tipos de microorganismos, para cocci, histo y cocci en amarillo, histo en cian, para cocci en diferentes tonos de rojo. Entonces esto es México y la parte norte de Sudamérica, y aquí en esta parte del mapa la parte de Sudamérica, mostrando una gran cantidad de áreas endémicas para coccidiomicosis, para histoplasmosis, y también alguna coincidencia en estos dos microorganismos en algunas regiones, y las zonas de cocci en Colombia específicamente en la parte de La Guajira, zonas de Venezuela, en México y en Argentina en la zona de frontera con Chile eventualmente. ¿Cuáles fueron los desenlaces de esos grupos de pacientes? Y ustedes ven, en histoplasmosis se falleció el 24% de los pacientes, en blasto fallecieron el 22% de los pacientes, en cocci el 32%,
para el 50%, un número pequeño, pero un número de mortalidad muy alto, y en talaromicosis el 32%, lo cual lo que quiere decir es que quizás con frecuencia no son tan fácilmente detectados, no lo pensamos, probablemente muchos de estos diagnósticos son tardíos y tienen una mortalidad muy alta. Miren estos datos de pacientes trasplantados renales en Brasil, haciendo justamente referencia a los datos epidemiológicos de 908 trasplantes renales, 44 casos, es decir, casi el 5% fueron por hongos. El más frecuente fue el criptococo, que no mencionaremos aquí por cuestiones de tiempo. Histoplasma 10 casos, cándida 10 casos y un caso cada uno de esporo, aspergillus, mucor, cladofialófora, Trichosporum y Saccharomyces. Ya para terminar, vamos a hablar un poquito de histoplasmosis. Esta es producida por el histoplasma, ha cambiado la nomenclatura. Fue descrito inicialmente hace un siglo por Samuel Darling y en Argentina por Negroni. Es un hongo dimórfico que produce macro y microconidias. Tiene reproducción sexual, hay varios grupos que es lo que está haciendo que cambie eso, y este es el aspecto con tinción de plata de las levaduras que uno puede ver en el tejido. Es altamente prevalente en América y se ha visto en suelos ácidos ricos en nitrógeno, asociado a aves y murciélagos, heces secos, también se encuentra en África y tiene una transmisión inhalatoria a partir de las conidias. Eventualmente puede tener transmisión cutánea. Para América Latina, esta es la zona de riesgo. Estos son datos que se han extrapolado para pacientes con VIH. Ustedes ven, Colombia está en un escenario intermedio en comparación con Venezuela, que tiene mayor probabilidad de histoplasmosis, y lo mismo con Argentina. Pero América en general es una zona de aspergilosis. En Colombia han sido descritos brotes de histoplasmosis en el área andina. Recomiendo a los interesados leer esta publicación del grupo de la doctora Ángela Restrepo, donde muestra dónde ha ocurrido, donde hay cuevas en las cuales se han reportado pues, la aparición de estos brotes. Y en general este podría ser un mapa que propusimos con el doctor Álvarez sobre las zonas endémicas, los valles del río Cauca y Magdalena, como algunos de los áreas de mayor endemicidad. Ustedes ven ahí la zona cafetera, probablemente una zona endémica para paracoccidioidomicosis. Sin embargo, hay datos que son interesantes, que sugieren que podría haber un mayor número de pacientes expuestos. Estos son datos también del grupo de la Universidad de Antioquia, mostrando 239 muestras tomadas de fertilizantes. 84% de esos eran fertilizantes orgánicos y el 12% utilizaban excrementos de pájaros, lo que comúnmente se llama gallinaza. 3.4% de esos fertilizantes han sido obtenidos a partir de material en cuevas. 10% dieron positivo por PCR para histoplasma. Y 7 de esos casos positivos por PCR, que eran 25, provenían de localizaciones donde se sabía que existía histoplasma. In vitro, en cultivos, no hubo crecimiento en ninguno de los casos. Y este otro también del mismo grupo, mostrando 39 de 393 muestras, es decir, el 10% positivas por PCR, y una creció en el cultivo. Ninguna creció en el modelo de ratón, y lo que mostraron cuando se hizo el análisis genético es que eran exactamente iguales a las muestras clínicas. Cómo el histoplasma puede terminar en una infección oportunista en los pacientes trasplantados no es muy claro. Lo que ustedes ven ahí es el hongo invade a partir de las conidias, entra al pulmón, entra al alveolo, y aquí se genera una respuesta mediada por macrófagos que debe controlar y debe generar la activación del sistema inmunológico. Varios de los medicamentos que tienen un efecto, que se utilizan en trasplante, tienen efectos sobre la actividad de esos granulomas, la formación y el mantenimiento de esos granulomas. Sin embargo, no es claro a la fecha cuál es el mecanismo más probable, si son reactivaciones o son infecciones de nuevo. Esta es una de las series más grandes que hay de trasplante hepático, de trasplante de histoplasmosis después de un trasplante. Como ustedes ven,
la mayor parte, la mitad de los casos ocurren en el primer año post-trasplante, sugiriendo un impacto de los inmunosupresores sobre los granulomas que contienen esos pacientes que tienen histoplasma contenido ahí, pero ocurren también a lo largo del tiempo y ustedes ven aquí en el primer año pareciera haber una predilección para un mayor número de casos en los primeros 6 meses. 81% de esos casos fueron enfermedad diseminada, independientemente de que cómo se presentara clínicamente. 50% tenía esplenomegalia o adenopatías, 81% tenía compromiso pulmonar y ese se veía en la radiografía entre hasta el 70% de los pacientes y en el TAC hasta en todos los pacientes. Y la presentación imagenológica era nódulos, un infiltrado vivasal. Desde el punto de vista de la gravedad de la presentación, el 8% eran leves, 63% moderada y 27% grave, usando referencia a que probablemente requiere un manejo en unidades de cuidado intensivo. Recomiendo a los interesados en consultar esta revisión del doctor Barros y el doctor Witt, que hacen de eso, del trasplante, porque ustedes ven aquí está la presentación clínica, la forma de la gravedad de la enfermedad, los síntomas, diarrea 90%, disnea 60%, tos 40%, diarrea, los cambios radiográficos, las anormalidades de laboratorio, como suele suceder en la histoplasmosis diseminada, se puede ver pancitopenia que tenía nuestro paciente, elevación de las transaminasas, elevación de la deshidrogenasa láctica. Y aquí están los sitios donde se veía la progresión o la diseminación del hongo: pulmón 80%, médula ósea 20 a 30%, hígado 18 a 20%, vaso hasta el 20%. Es decir, que el hongo puede diseminar en distintas partes de los individuos. Y este estudio también trató de identificar algunos de los factores de riesgo. Ustedes ven el micofenolato, el uso del micofenolato es uno de los factores de riesgo más importantes. Encontrar o tener efectos sobre la médula ósea. Recuerden que histoplasma es capaz de producir compromiso muy importante, incluso síndromes de fagocitosis dentro de la médula ósea. Tener una histoplasma en los hemocultivos y el antígeno urinario mayor de ciertos valores pareciera predecir que al paciente le va más mal. Aquí las diferentes técnicas de identificación, que no son diferentes de las que vemos en otros escenarios. Estamos probablemente más familiarizados con el VIH y la histoplasmosis que con el trasplante y la histoplasmosis, pero de nuevo esta es una forma diseminada en el cual pues ustedes ven los diferentes valores de sensibilidad de los hemocultivos, de las muestras respiratorias, de los diferentes tipos de muestras y cómo muy buena parte de los mejores rendimientos en el escenario de diseminado está relacionado con la utilización de pruebas de detección de antígenos en orina. Las serologías pueden ser complementarias, pero no le dan a uno realmente el diagnóstico, y hoy en día ya también existen pruebas de PCR. Eventualmente uno puede ver cosas como sucedió en nuestro paciente, aquí un neutrófilo infectado con las levaduras del histoplasma, y como decía, en muchos escenarios hacemos tratamiento mucho más basado en lo que hacemos en los pacientes con VIH. No hay recomendaciones basadas en evidencias específicas para los trasplantes de médula ósea, así que con frecuencia seguimos las recomendaciones establecidas para el VIH que se adaptaron recientemente a Colombia. Vale la pena mencionar que la anfotericina B en pacientes con VIH y histoplasmosis está progresando a ver si se puede hacer las estrategias de dosis única, liderado por el doctor Pascualotto, que estará aquí en Colombia en el Congreso de Micología. Pero también este grupo de investigadores de Cali ha mostrado alternativas para la histoplasmosis con el uso de posaconazol. Mensajes para llevar a la casa: el trasplante y la inmunosupresión que requieren estos trasplantes tienen una alta tasa de complicaciones que no cesan a lo largo del tiempo. La incidencia de infecciones fúngicas varía en relación al tiempo, a la profilaxis y dependiendo del tipo de trasplante y del tipo de escenario, pero pues evidentemente en nuestro medio el histoplasma, además de otros hongos, entran dentro de las opciones que hay que considerar
como complicaciones infecciosas en estos pacientes, pero requiere sospecharlo, hacer juiciosamente el uso de pruebas de antígeno o de PCR, y desafortunadamente no tenemos muchas opciones de tratamiento. Los pacientes con trasplante renal tienen limitaciones para el uso de anfotericina por el alto riesgo de toxicidad. Un agradecimiento a quienes nos han colaborado en algunos de estos estudios, como la doctora Laura Nocua. Muchas gracias a ustedes.